Cámara, acción. Ok. Buenas noches. Hashem Hashem Naaseh Benasiyah. Ok, vamos a comenzar, con favor de Dios, esta segunda parte del shiur que dejamos la vez pasada. Quiero decir que no es, o sea, aunque sea una segunda parte, no es excluyente. Quiere decir que los que no vinieron la semana pasada no significa que no lo van a poder entender y agarrar el valor de este shiur. Por cierto, este shiur vale más de $1 millón. Como siempre digo, hay shiurim que valen $1 millón, este es uno de ellos. Y van a entender por qué a lo largo de la charla. Entonces, necesito dos cosas de ustedes. Una, luz, que ya tenemos, Baruch Hashem. Dos, que no se queden dormidos. Y si que se quede dormido, el que está al lado le pega un codazo. Sí, pero no muy duro. Y tres, que se concentren, ¿sí? Celulares, enamorados, despistados. Una botella, Okay, porque vaso. Vamos a tocar un tema bastante profundo y trascendente. No menos que el de la semana pasada. ¿Está bien? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shehakol nהיה baro. Amén. ¿Quién no vino la semana pasada? Wow, 40%, 30%. Entonces, los que vinieron la semana pasada pudieron profundizar un poquito que este tema de la Lashon Hara era vital para la Aslajá, para el éxito y para la vida de cada uno de nosotros. El que vino la semana pasada sabe y ya entiende que habían 3 palabras, ¿se acuerdan? Vale la pena. Vale la pena. Quiere decir, cuidar las alajot de la Lashon Hara vale la pena. Y eso quedó demostrado a nivel personal. Y ahora hay una dimensión más grande que vamos a tocar esta vez. Más grande, me refiero, más global, que hemos visto a nivel, más que la que hemos visto que fue a nivel personal. Y esta va a tocar ambas. Quiere decir, a nivel personal y a nivel global. Y van a ver que después de este shiur vamos a entender que esta dimensión contesta varias preguntas. Una, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash, el templo? Y explicamos la semana pasada qué implica la destrucción del Bet HaMikdash. El hecho de que no tenga Bet HaMikdash implica que todos los sufrimientos que hay hoy a nivel personal, a nivel nacional, es porque nos falta el Bet HaMikdash. Eso es algo muy, dicho en pocas palabras. También, después de este shiur vamos a poder comprender, ¿sí?, por qué estamos en el galut. ¿Cómo se dice galut? Exilio. En el exilio. Después de este shiur vamos a poder entender por qué del antisemitismo histórico hacia el pueblo de Israel. Y también vamos a poder entender el antisemitismo actual que estamos viviendo y padeciendo en cada época y en cada generación. Entonces nos proporcionará también algo muy importante. ¿Qué es lo que tú, usted, qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para frenar estas desgracias? ¿Qué es lo más importante? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la herramienta que yo puedo obtener para frenar todas estas desgracias. ¿Se entendió? Entonces, yo creo que por eso digo que vale más de $1 millón este shiur, porque a nivel práctico voy a poder utilizar esta herramienta para evitar todo lo que hemos hablado. Y si podemos frenar el galut, si puedo frenar el antisemitismo, si puedo frenar todas las persecuciones y desgracias que padece el pueblo judío a nivel global y personal, y si puedo también frenar el exilio y traer la redención final, 3 palabras, vale la pena. O sea, no hay por dónde agarrar. Entonces, vamos a empezar con una cosa muy genérica y muy global. Y un principio básico. Dios crea el universo. Dios crea el mundo. Eso nadie tiene dudas. Cuando Dios crea el universo, Él emite un flujo de Kedushá, de santidad. Ese flujo de santidad es una energía tremenda. Una energía o una fuerza divina. Él crea también esa energía. Todo lo que existe en el mundo que ustedes puedan contemplar debe estar conectado a esa energía divina para poder existir. Es decir, todo lo que existe debe estar conectado a Dios
y debe recibir esta increíble fuerza divina que da la vida misma. Es decir, sin esto no puede existir. No es que se muere, no existe. Entonces, es como un cable que está conectado a Dios y por el cable fluye esta energía. Está bien, como los carritos chocones. Tienes un cable y por ahí fluye la energía divina y estás conectado, ¿sí? Me recuerda como un poquito los buzos antiguos que bajaban con un cable, una manguera, ¿sí? Si este cable se corta, inmediatamente dejamos de existir. Ojo, no es que morimos, sino que dejamos de existir. Pashut, es muy sencilla la idea. Al principio, el primer hombre, ¿cómo se llamó? Adán. Fue ordenado no comer del árbol del bien y del mal, es decir, del conocimiento del bien y del mal. Todo el mundo se acuerda de ese episodio. ¿Qué hizo Adán? Por culpa de... Bueno, no vamos a meter ahora en problemas de Shalom Bait. ¿Okay? ¿Qué hizo Adán? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comió tentado por la serpiente. Y la serpiente no es nada más que el Satán. ¿Se acuerdan de ese Satán? Lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que tiene 3 funciones. ¿Se acuerdan las funciones? ¿Cuál era? Primera, ¿cuál era? Tentar, provocar, hacerte pecar. Segunda función, acusarte frente al tribunal celestial, frente al fiscal acusador, muy bien. Y una vez que el tribunal celestial sentencia, es el que ejecuta la sentencia. ¿Está bien? Habíamos hablado la semana pasada que la persona que frena de hablar la Lashon Hara o no tiene la Lashon Hara, se activa el mecanismo de midá keneged midá, que dijimos que era medida por medida, y ya que él no puede hablar la Lashon Hara, ya que él no habla la Lashon Hara, el Satán cuando lo hace pecar, arriba no le dejan hablar la Lashon Hara porque se activa la medida por medida, por lo tanto no puede acusar en el tribunal celestial, ¿se acuerdan? Ya que no puede acusar en el tribunal celestial, no le ejecutan su castigo por los pecados que hizo. Habíamos ahondado en ese tema. Si la persona no escucha la Lashon Hara, arriba él puede que hable la Lashon Hara, pero el tribunal celestial no escucha la Lashon Hara porque se activa el mecanismo de medida por medida. Por lo tanto, a esta persona está totalmente protegida. Entonces, ¿quién lo juzga? Habíamos hablado que si la persona ya no entra dentro de ese mecanismo, que era el mecanismo que juzga el tribunal celestial, compuesto por los ángeles, quiere decir que lo juzga directamente ¿quién? Dios bendito. ¿Y cuál es la ventaja si lo juzga Dios bendito? Uno, que es a cómodas cuotas. Dijimos que al final dijimos que Él espera 1 año para que una persona se arrepienta y pueda corregir. Si no, entonces te lo va a dar en cómodas cuotas para que te puedas arrepentir. Y tercero, y muy importante, que no toca el cuerpo, sino toca cosas materiales. Entonces hay una ventaja tremenda en no hablar la Lashon Hara, y todo eso lo explicamos la semana pasada. Okay. ¿Qué pasa con el primer hombre? El primer hombre peca. Entonces cuando él peca como resultado de esto, el Satán estaba fuera del primer hombre. Entonces, cuando el hombre agarra y se mete el fruto prohibido, lo que hace es que está insertando ahora el mal dentro del cuerpo. A partir de ahora, el mal se va a meter dentro del mismo hombre. Antes el mal estaba fuera del hombre, antes era cuestión de verdadero o falso. Es verdadero, lo cumplo, es falso, lo desecho. Pero ahora me parece que está bien, me parece que está mal, porque el mal forma parte del mismo ser humano. Entonces ya ahora es relativo, ahora me parece. Ya el ser humano ya está mezclado con ese mal, ya se metió adentro, y como resultado, ¿sí? Le dio muy importante, ¿cuál es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto, que cuando te metes ese fruto dentro de tu cuerpo, es decir, cuando ya metes al Satán adentro del cuerpo, le estás dando credibilidad al Satán. El hecho de que Adán Arishon comió del fruto prohibido, más que el hecho de pecar, ¿qué hizo? Le dio credibilidad al Satán y creyó lo que él estaba diciendo. ¿Qué dijo él? Dios no quiere que comas de esto, porque entonces el día que comas vas a ser como él. Así que pruébalo, te conviene. El Satán lo convenció. Adán pecó. ¿Qué hizo Adán? Le dio credibilidad al Satán.
Le dio credibilidad y eso es muy importante. Como resultado de esto, ahora Dios le dice a Adán, hasta ahora tu objetivo ¿qué era? Era ignorar el consejo del Satán. Ignorar el consejo del Satán. A partir de ahora, el objetivo tuyo ¿cuál va a ser? Destruir al Satán. ¿Se entendió? Ahora, destruir al Satán no es fácil. ¿Por qué? El Satán es el fiscal acusador y es la maldad misma. Así que vas a tener que luchar contra algo que es muy fuerte. Los judíos, entonces, ¿qué heredamos? Los judíos que somos el pueblo elegido de Dios, no es porque lo diga yo, está escrito en la Torá. Entonces, por ser el pueblo elegido de Dios, ¿qué significa y qué implica? Que se nos entregó la misión de destruir al Satán. Atem, Keruim, Adam. Atem, ustedes, Yehudim, Keruim, Adam. Fueron llamados Adam. Quiere decir que se nos dio una misión titánica de destruir al Satán. Al principio la misión que era ignorarlo nada más, pero ahora se metió adentro del sistema. Ahora Dios bendito que dice, ahora tenéis que destruirlo. Luchar contra él y destruirlo. Esa es la misión de Am Israel. Si les pregunto, ¿ustedes son judíos por qué? Esta es mi misión, destruir al Satán. Destruir al Satán significa destruir al fiscal acusador. Pashut, muy sencillo. Pero la pregunta de la noche es, ¿cómo voy a destruir al Satán? ¿Cómo voy a destruir al fiscal acusador? ¿Cómo se hace eso? ¿La respuesta cuál es? La respuesta es que Dios, cuando ocurre esto que ocurrió, Dios ¿qué hace? Le corta al Satán, le corta el cable. Ese cable, ese hilo conductor, donde tiene esa energía divina, se lo corta. Y entonces antes de morir, ¿qué hace? Toma su cable y se conecta al cable de ¿quién? De Adán. Para vivir. Se conecta en el cable de Adán Arishon, que es en definitiva del pueblo de Israel, y se conecta de ese cable. Entonces, como imagínense que tú vas al buzo, uno que está buceando, le cortan el cable para poder él mismo sobrevivir. Entonces, este cable se divide en una parte, va para Adán, y otra parte, o para el Yehudí, y otra parte va para el Satán. Entonces, otra vez, de este cable que nutre al ser humano con su creador, que fluye una energía divina constante, una parte para quién va, para el Satán, y otra para Am Israel, para cada uno y uno de ustedes. Quiere decir que cada judío está conectado con el Satán. Cada Yehudí está conectado con el Satán. Ahora, solamente escuchen bien, solamente queda energía suficiente para uno de los dos, para sobrevivir, pero no hay suficiente para ambos. Entonces, quiere decir que la relación entre el judío y el Satán es un combate de supervivencia. ¿Quién va a prevalecer? ¿Quién va a sobrevivir? Es un combate de vida o muerte. Cada palabra que estoy diciendo, de verdad, tómenla con pinzas. Es un combate de vida o muerte, literalmente. El no judío también el no judío tiene el Satán, porque también le ataca a él para... El no judío tiene otra misión, es otra cosa. Pero para efecto del Satán le afecta. No el mecanismo que estamos diciendo acá. Es otro tipo de mecanismo. Acuérdate que el pueblo de Israel heredó la misión de destruir al Satán. Tú dices que el Satán vive de la energía. Otra vez, la relación que hay entre el judío y el Satán es un combate de supervivencia. Es una relación que se llama una relación a la inversa, es decir, una relación tijera. ¿Qué significa tijera? Si terminamos al Satán, tampoco le va a afectar. Lo voy a explicar. Es una relación proporcionalmente a la inversa. Quiere decir, si un lado posee el flujo de santidad, el otro lado comienza a debilitarse y muere. Y lo opuesto también, es decir, que cuando uno empieza a vivir, el otro empieza a morir. Y cuando el otro empieza a vivir, este empieza a morir. Es una relación proporcionalmente a la inversa. Es una relación como de tijera. ¿Se entiende? Sí, claro. Ok. Pregunta.
¿Quién determina hacia dónde va ese flujo? Uno mismo. ¿El Satán o el Yehudí? El judío. ¿Se deja llevar o...? Entonces, no es el Satán. Él no determina, es decir, él no determina para nada hacia dónde va este flujo que estamos diciendo aquí. Una pregunta, disculpa. Están culpados. Hay algo que no me hace mucho sentido, que es que si se acaba con el Satán, se acaba con el sistema, digamos, del juicio, etcétera, etcétera. Se acaba... Muy bien. Es el, no puede muy haber bien, juicio muy bien. Es el juego de la vida. Ajá, entonces... Precisamente ese es el juego de la vida. Acabar con eso, con todo el sistema. Pero por eso digo, vamos a seguir para que las preguntas me las hagan después, porque esto es profundo. Entonces, ¿quién determina hacia dónde va el flujo? El Yehudí. Punto. Si hacemos mitzvot, hacemos obras de bien, hacemos hechos buenos, hacemos obras de caridad, todo lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incorporando esa energía divina, esa fuerza divina, y nos convertimos en personas espirituales. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Nos empieza entonces a interesar otras cosas. De repente nos empieza a interesar cosas que antes no nos interesaban. ¿Ustedes no les pasó de repente, todos los que están aquí, Baruch Hashem, es porque les atrae todo lo que es la parte espiritual? Si no, estarían ahora viendo películas o viendo... ¿Cómo se llama? Netflix. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Netflix. Me dijeron que era un canal que se ve muchas cosas, ¿no? En internet. Ustedes estarían ahora tranquilos en sus camas, acostados viendo alguna película de Hollywood, pero ¿qué es lo que hace que en un momento determinado de la vida, de repente uno despierta y dice, estoy buscando otra cosa? Es que uno, de momento, incorpora elementos del bien de manera tal que ahora yo me convierto en una persona más espiritual. De lo contrario, eso se nos empieza a interesar cosas, estudios de Torah, cumplimiento, mitzvah, o sea, cosas que antes quizás no me llamaban tanto la atención. El materialismo pasa a un plano secundario. Eso es lo que ocurre cuando la persona empieza a nutrirse con Torah, con mitzvot. Entonces la misma persona empieza ya a interesarse por otras cosas que quizás antes no le llamaban la atención. ¿Qué pasó? Muy sencillo. El Satán se empezó a debilitar. O sea, me invitó a un shiur, fue un shiur de fin de semana, me encantó. Decidí separar carne con leche. El hecho de que ya metí el concepto de no mezclar carne con leche en mi vida, ya me hizo más sensible para que otras cosas para ser sensible a otras cosas. Y poco a poco mi antena espiritual empezó a captar cosas que nunca se captaban anteriormente. ¿Por qué? Porque tenía un callo espiritual metido ahí que no me dejaba percibir otras cosas. Cuando la persona incorpora elementos del bien dentro de su vida, entonces esa energía divina empieza a fluir y el Satán que él tiene adentro se empieza literalmente a debilitar. Entonces la persona empieza a cambiar su personalidad y no entiende por qué, pero me gusta, oye, me encantan los shiurim, oye, me encanta hacer una mitzvah, oye, me encanta un tehilim, me encanta que me inviten a un shiur de mujeres, me encanta que me inviten a un rally para estudiar Torah todo el día. O sea, ya la persona empieza a agarrar otro tipo de intereses y vitalidad. Si todos los Yehudim hacemos mitzvot, ¿qué le pasa al Satán? Como tú dijiste, fenece, se muere, se acaba todo el sistema que habíamos hablado la semana pasada. Y esta es la forma de destruir al Satán. Es decir, cuando un Yehudí se ocupa de su Torah y sus mitzvot, literalmente le está degollando al Satán. Si el judío peca, ¿qué ocurre? El flujo, la fuerza divina va al otro lado. ¿Y quién se la chupa? El Satán. Como resultado, el judío, ¿qué pasa? Se empieza a debilitar. Se le va el espíritu, Tú ves que hay gente que tú la ves así con los hombros hacia abajo, están decaídos, se envejecen, espiritualmente los ves, moralmente los ves bajos, los ves, energía negativa. Tú los ves, que hay veces que la persona se siente mal, se hace materialista, después se hace más físico, cree que el dinero está en la felicidad, cree que la parte física, y va persiguiendo y cada vez está más triste y no sabes por qué. Y lo único que está pasando es que su neshama está seca y está nutriendo toda esa energía, se la está pasando ¿a quién? Al Satán, que está chupando de él toda la energía. Entonces empieza a haber una tragedia, empiezan a haber problemas, empiezan a haber inconvenientes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque le acabas de dar tu energía al Satán.
Entonces tú empiezas a quejarte que esto me va mal, esto me va mal, esto me va mal. No es que te va mal, simplemente la energía divina que te nutre, que te da bendición, que te da verajá, se la estás pasando a quien no tiene que ir. Tiene que ir hacia ti, no hacia el otro lado. Entonces, de hecho, el Satán es el único ángel que existe que crece con los pecados de los judíos o disminuye como resultado de las mitzvot de los judíos. Es el único ángel que agarra fuerza, ¿sí?, de los pecados de Am Israel y se debilita por las mitzvot del pueblo de Israel. Se debilita, pero nunca desaparece. La idea es desaparecerlo y destruirlo totalmente. Yo no creo que exista alguien 100% que... Si tú haces mitzvot, si todos los que estamos aquí componemos el 100% del pueblo de Israel, hacemos mitzvot, lo degollamos insofactamente. Y eso significa Mashiach. O sea, el Satán se muere. Y si se muere el Satán, hemos logrado el objetivo para el cual fuimos creados, que eso es el objetivo final. Entonces, el resto de los ángeles que ustedes escucharon hablar tanto de los ángeles, ¿sí?, están arraizados tal como fueron creados, son robots. O sea, ¿qué hacen todo el día? Dicen Kadosh, 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 alaban a Dios todo el día. El Satán es el único que se disminuye o fenece con las mitzvot o agarra fuerza por los pecados del pueblo de Israel. Vemos que lo que determina el flujo de esa fuerza divina, que es el Am Israel, cada Yehudí, los que estamos sentados en esta mesa y los que no están sentados en esta mesa. ¿Dónde vemos la prueba de lo que estoy diciendo? ¿Dónde está en la Torá? En la Torá hay un pasaje donde vemos que Rivka, ¿se acuerdan quién era Rivka? La esposa de Isaac. Cuando Rivka tenía a Jacob y a Esav, estaba embarazada de Jacob y Esav, habían dos niños, ella no sabía. Entonces había una revuelta en el vientre, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El profeta le dijo 4 cosas. Una de las cosas que le dijo fue: no te preocupes, Rivka, una nación grande, 2 naciones tienes en tu vientre. Dice, una siempre será más grande que la otra. ¿Qué le está diciendo? Quiere decir que una va a estar siempre arriba mientras la otra esté abajo, y a la inversa. Y cuando la otra esté arriba, la otra va a estar abajo. Es esa relación a la inversa, el efecto tijera. Eso fue lo que le dijo el profeta a Rivka. Ahora, aclara Rashi, en esta perashá Toldot, dice Rashi, que es un comentarista por excelencia, que esta es una relación inversa. Cuando Jacob está arriba, y Esav está abajo. Y cuando Jacob está abajo, Esav está arriba. ¿Quién representa a Jacob? Al pueblo de Israel. ¿Y qué representa a Esav? Al Satán, al Yetzer Hara, al instinto del mal, a ese Satán de la que hablamos la semana pasada. Y este fue el ángel que Jacob luchó en contra de él. ¿Se acuerdan en el episodio cuando luchó el ángel de Esav contra Jacob? Esa es la lucha inversa a la que se refería Rashi. Y Rabotai, escuchen bien, y esa es la lucha inversa que tenemos cada uno de nosotros a diario. La pregunta es, cuando el judío peca, ¿puede el Satán tomar su energía divina? Sí. Cuando el judío peca, ¿puede el Satán tomar su energía divina? Sí. No. Si cuidar la Shonará. No. Primero debes lograr imputar al judío. ¿Cómo lo imputo? ¿Sí? Llevarlo a juicio. Tengo que primero llevarlo a juicio. Si el judío es culpable, ¿cómo lo llevo a juicio? Tengo que tentarlo. Después que lo tiento, lo llevo arriba al Beddin, al juicio del tribunal. Entonces, el Satán tiene permiso no solo de ejecutar el castigo, sino de sustraer la fuerza divina, esta energía de la que estamos hablando. Entonces, pero dijimos que, ¿se acuerdan? El 99% de los juicios vienen por causa de ¿qué? De la Shon Hara, de hablar mal uno del otro. 99%, lo que pasa es que la semana pasada no estaba. 99% de los juicios vienen por la Shon Hara. O sea, otra vez, midá kineged midá, medida por medida. Si tú hablas de Shon Hara, entonces el incitador, que es el Satán, puede agarrar toda esa información y reportarla ¿a dónde? Arriba, al tribunal. El tribunal no tiene más remedio que, igual que tú hablaste y escuchaste la Shon Hara, el tribunal va a permitir que el Satán hable la Shon Hara de ti
cuente tus pecados, va a permitir escuchar, van a escuchar Lashon Hara igual que tú escuchaste, y entonces te van a imputar, y entonces viene el tribunal, sentencia, y viene el Satán y ejecuta la sentencia. Por eso dijimos la semana pasada que 99% de los juicios es por Lashon Hara. Entonces, ¿el Satán puede activar este mecanismo de chupar la energía divina? Todavía no. Tengo que primero lograr imputarte. Entonces, para poder imputarte, ¿qué tiene que haber primero? Lashon Hara. Ok, punto número 1. Pero el Satán, para que el Satán tenga acceso a esa energía divina, debe entonces hacer dos cosas. Una, ¿cuál es? Hacer que el judío caiga, que peque, que haga una transgresión. Y la segunda cosa que tiene que hacer, que es lograr que hable Lashon Hara. Muy sencillo. Hablar mal uno del otro. Un ejemplo. Ay, pero no viste. Oye, qué ridícula esa mujer. Pero tú no viste que la falda que tenía puesta parecía, me recordaba, no sé, a señorita, no sé, a Mary Poppins, o yo qué sé, o los tacones que tenía puestos, los viste, qué ridícula, yo qué sé, cualquier cosa que sea negativa. Fulano de tal, lo viste lo que hizo en los negocios, un estafador de primera. Yo te aseguro que ese carro que lo compró ya saben cómo. Ajá, Cualquier cosa negativa que hables de tu compañero, después vamos a definir. ¿Cuáles son los casos? Vamos a hablar. Pero primero quiero ir conceptualmente. Después vamos a ver los casos. Primero tenemos que saber, cualquier persona que caiga en la Lashon Hara, si está cayendo en este mecanismo. Entonces, vamos a definir lo que tu pregunta. Entonces, tengo que hacer dos cosas. Primero, que el judío peque. Y segundo, que el judío hable la Lashon Hara. Y luego es cuando posee la energía y el Satán sobrevive. Porque ella se nutrió de mí. Ahora entendemos, la supervivencia y existencia del Satán fiscal depende, escuchen bien, no solamente de los pecados de los judíos, sino que de la Lashon Hara de los judíos. Depende de dos cosas. Eso tiene que estar muy claro. Depende de que el judío peque y depende de mi Lashon Hara. Pregunta muy importante: ¿por qué es tan terrible que el fiscal crezca y se fortalezca? Esta es la pregunta de la noche. ¿Por qué? ¿Qué es tan terrible que el fiscal crezca y se fortalezca? Entonces, esta información que vamos a decir ahora es crítica y creo que va a incidir directamente sobre la vida de cada uno de nosotros, de forma de verdad trascendente. Escuchen bien. Sabemos que el templo se destruyó hace ¿cuánto? 2.500 años más o menos. ¿Cuál? El primer templo. El segundo hace 2.500 años, 2.400 y pico. El primer templo debe ser 1976. El primer templo. El primer templo hace 2.500. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que la presencia, sabemos que cuando se destruye el primer templo, ¿qué es lo primero que sale del templo? La presencia divina. En el Bet HaMikdash estaba la presencia divina literalmente viviendo en el Bet HaMikdash. Cuando destruimos el templo, ¿qué perdimos? Es lo que se llama Shejinta de Galuta. La Shejinah, la presencia divina, se va al exilio. Por eso que el enemigo es capaz de destruir las piedras. Las piedras no son nada. Lo que mantenía en pie el Bet HaMikdash, que era la presencia de Dios en el Bet HaMikdash y en el mundo. Cuando se destruye, cuando hicimos los pecados que hicimos, mandamos a la Shejinah fuera. Es decir, la presencia divina se va al exilio. Significa que el Satán va a Dios y le dice: Hashem, estos judíos, no te quieren. Yo te quiero, yo te amo, le dice el Satán a Dios. Y es decir, ellos no les interesa que la presencia esté entre ellos. Ellos no les interesa que tú vivas entre ellos. Entonces dice el Satán: por lo tanto, yo me quiero nutrir de ti, de tu presencia. Dios, déjame, permíteme. Ese es el rezo que hace el Satán. ¿Y Dios qué le contesta? Sí, me puedes tomar. Sí, puedes nutrirte de mi presencia divina. Es decir, es verdad. Si los judíos me supieran apreciar un poquito más, no hubieran permitido que todo esto ocurriera. No hubieran permitido que mi presencia salga de entre ellos. Y ya que tú dices que tú me amas,
Está bien, nútrete de mí. Entonces, ¿quién va ganando la batalla? El Satán. ¿Qué hace el Satán con la presencia divina? Ahora, escuchen bien. ¿Qué hace ahora el Satán con esa energía? Esto es un concepto importantísimo. El Satán obtiene entendimiento. Jochma. Escuchen bien. Entiende ahora la naturaleza de Dios. El Satán utiliza esa energía divina para tener entendimiento de Dios. ¿Qué es lo que teníamos nosotros en el templo? ¿Qué tenían los Kohanim en el templo? Los Jajamim, ¿qué tenían en el Bet HaMikdash? Tenían conocimiento de la existencia y presencia de Dios. La gente venía de todo el mundo a consultar a Am Israel. Am Israel no quieren a la Shejinah, a la presencia divina, no hay problema. El Satán se nutre ahora de esa energía. Y cuando se nutre de la energía, ¿qué obtiene? Obtiene el entendimiento de la naturaleza de Boreolam, de Dios bendito. ¿Qué significa eso? Profecía. ¿Quién tenía la profecía en la mano? Am Israel, ¿o no? El Satán quiere tomar ese entendimiento. ¿Para qué quiere tomar ese entendimiento el Satán? Para distorsionarlo. Para distorsionarlo. ¿Y entonces qué? Y entregárselo y dárselos ¿a quién? Ahora sí viene tu pregunta al principio. A las naciones del mundo. Y quiere impartir conocimientos distorsionados a las masas del mundo. Y tomar las verdades de la Torá y distorsionarlas. ¿Y qué? Y las reparte. Y eso fue lo que hace el Satán. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las naciones, al ser mayoría, puedan influir a los judíos a que sigan abandonando el judaísmo, para que se retroalimente esta relación a través de las religiones, y para que el judío peque más, para que el Satán se siga, para que pueda juzgar, y si puede juzgar, puede entonces mandar que la sentencia y puede ejecutar, y entonces puede chupar más energía. Entonces se va, es una bola, es una energía que se va retroalimentando, un círculo. Y esto es lo que busca el Satán con esa energía. Entonces, conocimiento divino, distorsionarlo, repartirlo. ¿Para qué? Para que las masas del mundo lo obtengan, para que influyan a Am Israel a abandonar todo lo que le quedó del judaísmo y poder él nutrirse a su vez todavía más. Es decir, sobrevivir. El Satán busca sobrevivir. Por eso digo que esta es una lucha de sobrevivencia, de vida o muerte. Ahora veamos historia. Hace 2500 años el primer templo se destruye. En esa misma época, dentro de los siguientes 100 años después que se destruye, fue cuando se fundaron precisamente las principales religiones, tanto orientales como occidentales. ¡Qué casualidad! Veamos. La civilización occidental está basada en la civilización romana. ¿Sí? Esto es historia. Sí. Okay. La civilización romana está basada en la civilización griega. Esto es historia. ¿Cuándo vivieron los fundadores de la filosofía griega? Pitágoras, Sócrates, Aristóteles. ¿Cuándo vivieron? Es decir, ¿cuándo vivieron ellos? La respuesta es, ellos vivieron dentro de los 100 años después de la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Y de dónde salieron todas estas luminarias? Con filosofías tan rimbombantes y bonitas, pseudo verdades y pseudo mitos y mentiras entrelazadas con verdad y mentira. Aquí vemos cómo las verdades del judaísmo se distorsionan. El Satán, ¿qué hace? La empieza a repartir. ¿Y qué surge? Filosofía griega, la cultura romana, etcétera, etcétera. Hace 2000 años, otro caso, ese fue el primer caso. Hace 2500 años vemos cómo surge toda la filosofía griega, que fue la cuna cultural de lo que es la civilización hoy en día. ¿Cuándo agarran la energía a ellos? Justamente en esos primeros 100 años de destrucción del Bet HaMikdash. ¿Quién alimenta a esa cultura griega, a esa filosofía que le da conocimientos filosóficos a la humanidad entera? El Satán, cuando agarra la la energía divina, ¿sí? Agarra, la chupa, se nutre, la distorsiona y la reparte dentro de esos primeros 100 años. ¿Se entendió? ¿Ah? Él no es que lo permite, nosotros lo estamos permitiendo. Somos nosotros quien decidimos eso. Acuérdate que el que determina esta relación es el judío, no el Satán. Eso fue lo primero que dijimos. Ok, pasamos un poquito más adelante la historia, 2000 años atrás. Se destruye el segundo Bet HaMikdash. La Shejinah vuelve al Bet HaMikdash. La presencia divina vuelve al Bet HaMikdash. Por causa de la Lashon Hara, por causa de hablar mal uno del otro, ¿sí? Se destruye el Bet HaMikdash.
Perdón, di un golpe en la mesa, no debía, ¿no? ¿Qué ocurre como resultado de la Lashon Hará y destrucción del Bet HaMikdash? Dios sale al exilio, Shejinta de Galuta. ¿Quién viene por ahí y pide esa energía? El Satán. El Satán está ahí, ¿y qué salió de ahí? Otra religión, otra distorsión de la verdad, y de ahí nace el cristianismo. Justamente después que se destruye el Bet HaMikdash, nace el cristianismo como resultado del secuestro de esa información, de la energía divina que el Satán obtiene una vez más, de Am Israel. Agarra las verdades, la estructura del mundo, las empieza a distorsionar y las vuelve a repartir. ¿Y qué sale? Una de las religiones más grandes del planeta, el cristianismo. Justamente en esa época. Qué casualidad. El cristianismo no es más que una distorsión del judaísmo, de la Torá. Es más, sin Torá no hay cristianismo. Así de fácil. Nosotros decimos que tenemos Torá, ellos dicen que tienen Torá. Así lo llaman ellos, una Torá, una nueva versión, como el Windows 9, XP, el nuevo. Se reescribe. Ellos dicen que tienen Torá, nosotros decimos que tenemos Mashiach, ellos dicen que tienen Mashiach, que también es judío, por cierto. Vemos que el reflejo exacto del judaísmo lo tratan ellos de imitar, solamente que distorsionando el mismo judaísmo. Entonces, ¿qué es? Es la misma verdad del judaísmo distorsionada en otra religión. Y esto es debido a la energía divina que le hemos dado nosotros aquí al Satán. Bien, el Satán a su vez le da fuerza a las naciones para que nos persigan. ¿Resultado de esto qué es? Persecuciones, exilios, expulsiones, holocaustos, cruzadas, pogroms, inquisiciones, y pare usted de contar. Todo esto como resultado de ¿qué? De la Lashon Hará. Todo el proceso se activa a partir de la Lashon Hará. Fíjense la fuerza que tiene la fuerza de la boca de un judío. ¿Hasta dónde hemos llegado solamente por un pecado de la Lashon Hará? ¿Qué le da fuerza al fiscal? ¿Qué distorsiona? O sea, ese Lashon Hará es lo que le da fuerza al fiscal y a su vez distorsiona la Torá. Se las da a las naciones del mundo para reclutar a más judíos, para obtener más energía. Y así que, para darles más golpes al pueblo de Israel, más castigos personales, más tragedias. Y como explicamos la semana pasada, cualquier tragedia, cualquier sufrimiento del pueblo de Israel es resultado directo de este pecado de la Lashon Hará. Y esto es lo que ha ocurrido durante los últimos 2500 años. Ahora bien, ¿qué ocurrió el último milenio? Vamos a analizar. Dice el Zohar HaKadosh, ¿sabe lo que es el Zohar? La Kabbalah judía. Dice el Zohar HaKadosh que el Mesías puede venir de dos formas: Beitó o Ahishena. Beitó es en su tiempo o adelantado. Lo podemos acercar. Entonces, en su tiempo enviaré al Mashiach. ¿Qué significa eso? Beitó. Beitó significa dos palabras: Be'et, Hei. ¿Qué es Be'et? ¿Qué es Be'et? Be'et en el tiempo. Be'et en el tiempo. Hei, 5. Hei equivale a 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Gematria de Hei es 5. Entonces, cuando digo Be'itó, ¿qué significa? Be'et Hei. Be'et Hei significa en el tiempo del 5. ¿Qué es el tiempo del 5? En el tiempo del 5 significa en el tiempo final del 5.º milenio. La historia del mundo se comprende de 6 milenios. Así dice la Torá, que 6.000 años va a existir el mundo como está, como lo conocemos. Ya vamos por el 5.775. Entonces, fíjense bien, en el tiempo del final del 5.º milenio, que es el principio del 6.º milenio, si lo podemos calcular en una época gregoriana, equivale al 1240 de esta generación, de la historia común. Quiere decir que la luz del Mesías comienza a descender en el 1240. ¿Qué significa la luz del Mesías? Primero que nada, la luz del Mesías significa
la revelación de la estructura de toda la creación. La revelación de la estructura de toda la creación. Y eso tú ves que el Zohar, la Kabbalah, los Mekubalim, los cabalistas, ¿sí? Saben cosas que nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que saben ellos? Se empezó a revelar la estructura de toda la creación. ¿Por qué empieza a descender en el quinto milenio, que justamente equivale a 1240? Responde el Talmud, dice, este mundo va a durar 6.000 años. Dice el Talmud, y al final de los 6.000 años comienza el proceso de Olam Abba, del mundo venidero. Es decir, cuando una persona se va de este mundo, por ejemplo, en esta generación, si alguien se va de este mundo, ¿a dónde va? A Gan Eden, al jardín del Edén. Olam Abba, al mundo venidero, todavía no es el Gan Eden. El Gan Eden es una especie de depósito de almas, donde la persona, dice el Ramjal, va a sentir más o menos como lo que va a sentir en Olam Abba, cuando venga el Mashiach, y ese es el mundo venidero, o el paraíso, ¿sí? Pero mientras tanto, el alma cuando se va de este mundo, ¿dónde va? No Olam Abba, se va al Gan Eden, que es algo muy parecido. Pero Olam Abba todavía no llegó. El Olam Abba va a ser después de la resurrección de los muertos, después que llegó el Mashiach, y después que la gente ya otra vez vuelva a revivir, y de forma eterna podamos gozar y disfrutar de la presencia divina, para siempre. Entonces, este mundo, dice el Talmud, durará 6.000 años. Eso es Beitó, en su tiempo. Y al final de los 6.000 años comienza el proceso de Olam Abba, es decir, todo el proceso de la resurrección de los muertos y una época donde ya nadie va a morir y va a disfrutar de Dios bendito para siempre. O Hasbe Shalom, hay aquellos que lo contrario. Y esto es en el año 2000 y tanto, 2240, si ustedes quieren sacar un cálculo más o menos así. Nos quedan más o menos como 228 años, 225 años o veintitantos años, aproximadamente. Hay quien quiere decir que es mucho antes, que son como 40 años antes. Pero de todas formas no entro a esa discusión. Lo que sí estoy claro es que ya falta poco, estamos ya al final. Entonces, el libro de Tehilim dice, 1000 años en nuestros ojos son como un año a tus ojos. Entonces, dice Boreolam, o sea, para Dios bendito, 6.000 años nuestros, ¿cuántos días son para Dios? 6 días. Entonces, el séptimo día, que es Shabbat, que es el año, el sexto milenio, es decir, año 7000, y ya para nosotros va a ser el final de la historia. Quiere decir que ahora estamos ya donde Erev Shabbat, estamos en víspera de Shabbat. Estamos a punto de prender las velas del Shabbat. Ya estamos a punto de prender las velas del Shabbat. Estamos en 5700 y estamos en la época ya, mire señores, ya, sácate todo el dinero, guarda todo, dúchate, báñate, vístete, ya, a prender las velas del Shabbat. Ahora vemos que en el año 2100, como dijimos antes, en el año 1240, como dijimos antes, el Zohar, ¿qué dijo? El Zohar dice que al final del quinto milenio, que es el principio del sexto milenio, que cuando sacamos el cálculo nos da 1240 de la era común, que es el final del quinto milenio, corresponde más o menos a jueves en la noche, 6 p.m. ¿Cuándo cambia de día en el judaísmo? Después de las 6. Cuando oscurece el día anterior. ¿Sí? Según nosotros, ¿hoy qué día es? Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Sí? ¿Cuándo empezó el martes? Empezó a las 6, después de Minjá, más o menos, 6:30 más o menos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo corresponde entonces el Erev Shabbat? ¿Cuándo corresponde entonces el viernes? ¿Cuándo comienza el viernes? El viernes comienza, ¿sí? Jueves a las 6 p.m. comienza el viernes. ¿Y cuándo corresponde eso en la era? Si agarro ese cálculo de 6 días, de un día de Dios son 1000 nuestros, corresponde entonces al 1240. Corresponde. El viernes víspera de Shabbat justamente equivale a 1240, la era común. Ahora, dice aquí que esta luz mesiánica desciende como una preparación para la llegada del Mesías. Ya estamos ya el viernes, ya estamos ya Erev Shabbat. ¿Dónde vemos entonces que empezó a bajar esa luz? En el año 1240 ocurrió algo muy interesante. Cuando Rebbi Shimon Bar Yochai, que fue el autor del Zohar, de la Kabbalah, cuando se descubrió, ¿sí? ¿Cuándo se empieza a revelar los secretos del Zohar?
En el 1240, precisamente. Y entonces vienen personajes como el Ramban, como el Ari y otros personajes en esta época, empiezan a descubrir los secretos de la Kabbalah, los secretos de los misterios de la estructura del universo. Son grandes mekubalim, nosotros no tenemos acceso a esa información. Ahora, esta es la época que empezamos a entender un poquito la estructura de cómo funciona la creación. Pero dijimos que si hablamos la Shonara, el Satán toma esa luz mesiánica, ¿para quién? Para él. Y la luz del Mesías está en manos de quién? Del Satán. Entonces, ¿qué hace? Cuando el Satán se apodera también de ese intento, ¿qué ocurre? Él agarra la información, la presencia divina en ese momento, agarra ese hilo conductor, chupa esa energía, agarra esa verdad de la estructura del mundo y otra vez la distorsiona y la reparte. ¿Y qué salió a partir de ahí? La ciencia. Escuchen bien. La ciencia es la habilidad de entender la estructura física del universo, algo muy parecido a lo que estamos diciendo. Es decir, nosotros estamos hablando que la Kedushá, la santidad, es la habilidad de entender la estructura espiritual del mundo. ¿Y qué es la ciencia? La habilidad de entender la estructura física y material del mundo. ¿Qué hace el Satán? Chupa esa información, distorsiona las cosas y ¡boom!, la reparte. ¿Y qué se crea ahí? ¿Qué sale de allá? La ciencia. Ahora escuchen, el biólogo que estudia el DNA, las bacterias, los virus, ¿okay? Un físico que estudia las partículas subatómicas, cómo funcionan. Okay. La ciencia, la estructura interna del mundo físico. Escuchen bien, muy importante. ¿De dónde se nutre la ciencia de la luz de la era mesiánica? De la era mesiánica empieza la ciencia a tener fuerza. O sea, agarren la historia para que ustedes vean dónde empieza a arrancar la ciencia. Justo en esta época que estamos hablando comienza, ¿sí?, el mundo científico a desarrollarse. Y cada vez de forma más exponencial. A medida que nos acercamos más a Shabbat, la ciencia es como un cuchillo. En manos de un doctor, cura. En manos de un asesino, mata. O sea, no estoy hablando mal de la ciencia es parte de lo que Dios crea en el mundo. Lo que hace el Satán es muy sencillo. Él toma esta increíble habilidad para percibir la estructura interna del universo físico y se la da a las naciones del mundo. Y se toma, empieza a repartir. Entonces, ¿qué hace? ¿Y por qué hace eso? Dice, ¿por qué? Escucha bien, porque Él quiere que ellos la utilicen para sacar al judío de su judaísmo. ¿Y qué hacen? ¿Cómo lo hacen? El ateísmo dentro del judaísmo, ¿sí?, no empezó sino hasta el advenimiento de la ciencia. Perdón. La ciencia en manos de un doctor cura y en manos de un asesino te puede llegar a matar. El Satán sabe perfectamente qué hacer con la ciencia. Bueno, eso es como el Si que yo- hizo la ley, yo- hizo la trampa. ¿Ah? Eso es como el que dice, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Qué hace el Satán? Muy sencillo, agarra esos conocimientos, los disfraza en ciencia, en algo increíble, algo realmente, o sea, algo que realmente llena, cualquier científico puede dar la vida por sus conocimientos. O sea, acuérdense que se está nutriendo de información, de conocimientos, pero todo va a depender cómo utiliza esos conocimientos. Si tú utilizas la ciencia para acercarte a Dios, Hazaku Baruch, no hiciste gran cosa. O sea, no hiciste gran pecado, al contrario. El Rav Miller es uno de los rabinos que más me impactaron a mí en mi crecimiento espiritual, porque si tú abras un libro del Rav Miller, ¿sí?, está lleno de ciencia. ¿Y cómo hace él para acercar a la gente a Dios? A través de la ciencia. Y tú ves la grandeza, cómo Boreolam, el orden que él puso en el planeta, ¿sí? Tú ves la ciencia cómo funciona. Tú ves que la ciencia, primero que los seres vivos son simétricos. Tú agarras un ser humano, lo partes en dos y tiene simetría. Agárrate un tigre, lo partes en dos, tiene simetría. O sea, si tú me dices que estamos en un mundo al azar, ¿por qué no pusieron un ojo aquí, otro aquí y otro aquí? ¿Por qué todo es simétrico y tiene un orden perfecto? ¿Okay? Un trillón de interconexiones cerebrales en el cerebro de un bebé recién nacido y todo funciona perfecto. Entonces la ciencia te puede pegar a Boreolam, te puede pegar a Shem, pero también yo puedo agarrar esa misma ciencia y decir, bueno, ¿y quién dijo que todo esto es Dios? Todo esto es naturaleza. Hateva. Hateva. ¿Qué era Hateva? La naturaleza. Amalek. Y Hateva tiene el mismo valor numérico.
¿qué es Amalek, el enemigo del pueblo de Israel? El enemigo número uno. Quiere decir, cambiaron a Dios por ciencia. ¿Qué dijo Darwin? Nosotros vinimos del mono. Bueno, él vino del mono. ¿Ah? Y si tú ves la cara, no era judío. El único que no era judío fue él. Hay 5 personas que cambiaron la historia del mundo. Hay 5 que lo cambiaron, ¿sí? El único que no era judío fue él, de los que cambiaron la historia del mundo, y el único que se equivocó fue él, que dijo que venimos del mono. Y si ve el perfil de él, sí la verdad que al principio pensé a dudar. Entonces, perdón, corrijo, tienes razón. Baruch Hashem, yo siempre traigo a mi esposa porque me corrijo. La palabra Hateva, que es naturaleza, tiene las mismas letras que Elohim, Dios. Y la palabra Amalek, Mikre, casualidad. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? La ciencia cambió a Elohim, que es la Teva, que es realmente naturaleza, es Elohim. ¿Y qué hizo el Satán? Muy sencillo, Mikre, casualidad. ¿Quién te dijo a ti que fuiste creado? La teoría del Big Bang. La teoría de una explosión muy bonita y que todos somos producto de una casualidad, y entonces el mono se hizo solo y el mono salió del pez, salió un pez más grande, después le salió una uña, después una pata y después se convirtió en mono, y por muy increíble que parezca salí yo. Increíble, eso dice la ciencia. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Muy sencillo, si yo no tengo un creador, entonces ya puedo dormir tranquilo y ya no tengo el peso de la conciencia, como dijo Hitler, que la conciencia es un invento judío. Hay que exterminar a nuestros enemigos judíos, que son quienes inventaron la conciencia. Un invento judío, la conciencia. Entonces, ¿cómo me libero de ella? Muy sencillo. Yo quiero hacer algo malo, quiero estafar a mi compañero, o me quiero ir con una mujer prohibida. ¿Qué hago? Sencillo. Si yo vengo del mono, no tengo que sentirme mal por ello. Hago el pecado, no le digo a mi esposa nada. Y ya está, y se acabó, duermo bien. ¿Qué logré? ¿Qué gané? Hacer lo que me dio la gana. Y eso es precisamente los enemigos de la Torá, ¿sí? El Satán quiere que la persona peque. ¿Y cómo provoca que peque? Si le quito el concepto de Dios a la ciencia, y en vez de Elohim tengo Mikre, en vez de Elohim, en vez de Dios tengo casualidad, entonces el Satán chupa toda la energía del descubrimiento de la Kabbalah, del Zohar, lo transforma, lo revuelve y lo reparte a la humanidad. Sale la ciencia, sale el ateísmo dentro del judaísmo. Fíjense cómo en cada generación el Satán se ocupa de chupar esa energía y distorsionando, trayendo nuevas religiones, nuevas corrientes y nuevos enfoques que alejan al judío de su objetivo, que es servir a Dios y cumplir Torah y Mitzvot. Eso es todo el objetivo de Satán. Objetivo central, ¿cuál es? Supervivencia. ¿Quién va a vivir y quién va a morir? ¿Vida o muerte? Sencillo. Sí. Tengo una duda muy perturbadora. La puedes aguantar un minuto y termino, porque estoy cerrando. Entonces, escuchen bien. ¿Saben cuántas mentes judías hemos perdido por haber abandonado la yeshiva? ¿Saben quién fue el Gaón de Vilna? ¿Sabes quién fue el Gaón de Vilna aparte de un gran tzadik? Dicen que cuando él tenía 6 años o 7 años, ya con 5 o 6 años sabía todo el Tanaj en la cabeza. Cuando él ayer estaba yo viendo unas estadísticas de IQ que hablaban del hombre más inteligente del mundo, no sé qué, pero se les olvidó omitir a nuestros sabios de la Torá. El Gaón de Vilna, con 9, 10 años, dominaba todo el Talmud en la cabeza. Con 11 años entró en una yeshiva de Gedolim, de grandes, y el guardia que está ahí se burló de él. Dice: ¿dónde vas tú? Aquí no puedes entrar. ¿Qué dijo el Gaón de Vilna? Dice: ¿por qué no? Aquí vengo a estudiar Torah. Dice: tú tienes que ir al kinder. Dice: ¿pero por qué? ¿Me puede examinar? Dice: ¿qué quieres que te examine? Dice: puede examinar la mitad del Talmud. Y le dice el guardia: ¿qué mitad quieres que te examine? Dice: la que usted quiera. Tenía todo el Talmud ya aquí. ¿Saben cuántos personajes como esos, si los tuviéramos con nosotros hoy, qué sería el mundo? A nivel espiritual, a nivel moral, a nivel de judaísmo. ¿Se imaginan ustedes? O sea, el Rav Grosinski, cuentan del Rav Grosinski que él podía hacer 8 actividades a la vez. Podía escribir con una mano una pregunta, escribir con otra mano una respuesta diferente a la pregunta, podía hablar con alguien
podía también, o sea, 8 actividades a la vez. Escúcheme lo que estoy diciendo, esto es historia, no es cuento, no es cuento. Yo conocí a un personaje hace 5 años que lo trajeron a Venezuela y me dijeron que este era uno de los 5 hombres que tienen todo el Talmud en la mano. Yo le dije a mi hijo Jacob, dice, agárrate cualquier tratado talmúdico, ¿ok? Volúmenes enteros de Talmud. Si quieres bajen aquí y van a ver en la biblioteca los volúmenes del Talmud, ¿sí? Llenos de libros de Talmud. Agarra cualquiera, hijo, y enséñale un pedacito un pedazo de la hoja. Mi hijo tomó un tratado talmúdico y le enseñó lo que llamamos uno de los comentaristas del Talmud. Ni siquiera enseñó el texto del Talmud. Un comentarista que es el Tosafot. El Tosafot es una esquinita de un comentarista. Entonces el Señor, sin enseñarle qué tomo era, solamente abrió una página al azar, le mostró uno de los comentaristas y dijo, ese es el tomo, Tratado de Gitín, página 36a. Mi hijo lo abrió y era exacto. Señores, es una persona que cuando llegó aquí me dijo que si se quedaba 2 días más en Venezuela aprendía español. Porque él sabía que Rabbi Yoshua Cohen. Hay 200 palabras de promedio en un idioma. Él ya había aprendido ya 150, no sé cuántas. Se estudió todo el Masejet Shabbat desde España a Caracas, que nos toma a veces hasta 1 año y medio para poderlo estudiar. ¿Cuánta gente hemos perdido? Genios que hemos perdido. Yo no estoy en contra de la ciencia, Haz Shalom. Lo que digo es, ¿cuánta gente realmente hubiésemos traído el Mashiach? Se hubiese acabado ya realmente este galut de una vez por todas. El 1990, que equivale al 5750, a las 12 de mediodía viernes, ¿qué pasó? El sol comienza a bajar para nunca subir. Estamos al final de la historia. Otra vez, 1990 equivale al mediodía del viernes. 1990, en la historia de los 6.000 años de Dios, si lo podemos traducir, ya estamos ya a las 12 del mediodía, la dafina se empieza a cocinar. Ya empieza a olerse ya el caldito de la dafina, de la orisa, ¿okay? Del cholen. Entonces, el sol empieza a bajar para nunca más subir. Ya está, final de la historia. El judío se prepara para un Shabbat realmente con una intensidad fuerte. Viernes 12:30 del mediodía, la luz mesiánica comienza a descender con una fuerza tremenda. ¿Qué pasó desde 1990? La ciencia comienza a explotar de forma exponencial. Se empiezan a publicar 7.500 diarios de ciencia al día. Y si ustedes saben, eso fue 1990. ¿Me pueden decir dónde estamos con respecto a 1990? Hoy con esto manejan el mundo. Y esto es exponencial, señores. Significa que la luz del Mashiach ya está aquí. Esa energía ya está aquí. Esta luz de sabiduría la utilizan las parejas, ¿sí? Para entrar en Facebook. Y el Satán logra divorciar y logra las estadísticas famosas que el mismo Facebook revelaron, que el motivo número 1 de divorcio que es Facebook. Quiere decir, el Satán está provocando con esa sabiduría tremenda que podríamos utilizarla para el bien, ¿sí? Hoy en día, ustedes saben que estamos en la época de la tecnología, ¿sí? La tecnología la puede utilizar para el bien o lo contrario. Ojalá que podamos realmente utilizar la tecnología para bien. Hoy en día tú levantas, hay un enfermo del pueblo de Israel. Antes rezaban a lo mejor 20, 30 personas por un enfermo. Hoy puedo levantar en 10 minutos a 200.000 personas. Porque una cadena se la puede mandar a otra. ¿Vieron el poder que tiene la tecnología? Quiere decir que depende de quién, solamente el pueblo de Israel. Toda esa energía divina depende, esa relación a la inversa la tenemos nosotros, y la lucha de supervivencia entre el Satán y yo. Y entonces, ¿de qué depende? Depende solamente de mí, no del Satán. Entonces, ¿cuál es el objetivo, Rabotai? Torah y mitzvot, y cada vez más. Y eso es todo, es sencillo. No sé por qué a la gente le cuesta tanto. No, que el vestirme con recato no puedo. No, que no puedo comer kasher, no puedo. ¿Por qué no puedes? Muy sencillo, porque el Satán te está chupando toda la energía que te queda. Eso es todo el problema. Intenten un día mejorar algo para que ustedes vean cómo enseguida van a entusiasmarse a hacer otra cosa nueva. Porque el Satán se empieza a debilitar y enseguida agarramos energía positiva. Nos empezamos a colocar ya cerca de la Shejinah, de la presencia divina. Dios nos empieza a dar verajot y bendiciones, y las cosas empiezan a ser diferentes. Rabotai, Tam'u,
vengan y prueben qué dulce que es las aguas de Boreo Olam. Hay que probar. Ustedes a lo mejor le pueden explicar a alguien que nunca probó el chocolate lo bueno que es el chocolate. Imposible explicárselo. Si no le das un pedacito lo prueba. Y eso es, señores, eso es todo. Esta es una lucha de supervivencia entre el bien y el mal. ¿Y cuál es la regla general? ¿Cuál es el punto central de todo esto? El tema de la Lashon Hara. Si la persona puede controlar el Lashon Hara, tiene ganada la batalla. ¿Por qué? Porque si él peca, Akadosh Baruj Hu nos da chance para hacer teshuvá. Y si todavía no hicimos teshuvá, bueno, Akadosh Baruj Hu nos los da poco a poco. Y si todavía no es suficiente, ¿qué pasa? Que no viene al cuerpo, viene a la parte material, pero hemos dominado por lo menos al Satán, que es el ángel que está ahí acechando, ¿sí? y desafiando al pueblo de Israel para chuparle toda la corriente eléctrica, toda la energía divina, para él así fortalecerse y quedarse con la humanidad entera. Entonces esta lucha es entre los buenos y los malos. Y Hitler, Max Shemov Zichro, dijo, esa es una lucha, es que no tengo aquí la cita precisa, pero algo así dijo. ¿Se acuerdan que lo trajimos acá a un shiur? Por cierto, sí lo vieron el shiur, ¿no? En el Café Gilel lo vimos. Dijo, esta lucha es una lucha por la humanidad entre los judíos y los alemanes. ¿Qué significa? Está hablando a nivel supremasivo, ¿sí? Esto es una lucha de la providencia divina. Me mandó a mí para liberar a la humanidad de ese invento judío que es la conciencia. Fíjense, ¿quién habla así? El archienemigo de los judíos. El Satán personificado está diciendo, señores, sigan dándome energía que la necesito. Hashem, yo te quiero, ellos te odian. Estos judíos tiraron la kipá, se quieren asimilar, reformismo. Entonces déjame que yo soy el que te amo, Boreo Olam. Así fue como Hitler se armó de fuerza y de poder y casi extermina a 3/4 partes del pueblo de Israel, Hashem Ishmor. Y gracias a Dios del cielo bendito, que Boreo Olam se apiada siempre de su pueblo. Y al final, ¿qué pasó? Que al final vimos cómo él se acabó y todos los enemigos, pero hoy, escuchen bien, el enemigo es muy sofisticado. El enemigo hoy no viene de frente, el enemigo hoy no te pone una Magen David en el pecho. ¿Sabes lo que hace el enemigo? ¿Sabes lo que hace hoy? Te abre los brazos, dice, ¿tú eres judío? Sí. Ay, qué bien, cómo me encantan los judíos, ven, ¡ta! Y te agarran los tentáculos de la asimilación. Y dicen los historiadores que más hemos perdido por la asimilación que por la misma Shoah, más de 6 millones de judíos. Y eso es lo que el Satán pretende hacer del pueblo de Israel. Por eso, Rabotai, tenemos que fortalecernos. Y cada vez más, Torah y Mitzvot, no hay otra cosa. La otra cosa que ustedes crean, todos son ilusiones de la fuerza de Yetzer Hara para engañarnos y así chupar nuestra energía divina. Me quedé sin energía, Sí, pregunta. Sí, un poquito de agua, por favor. El Satán es un ángel. Sí. Si es un ángel, no tiene libre albedrío. Está hecho para obedecer, digamos. Correcto. Entonces no tiene voluntad propia, él hace la voluntad. Correcto. La pregunta tuya es excelente. Eso es lo que ¿Escucharon lo que dijo nuestro amigo Benjamín? Benjamín dice así, el ángel es una creación de Dios, es un ángel, por lo tanto no tiene libre albedrío, no tiene libertad de elección. Si no tiene libertad de elección, entonces, ¿cómo actúa? La pregunta es excelente. Escuchen bien cómo funciona esto. El ángel, lo que es el Yetzer Hara, es proporcional a mi fuerza del bien. Es decir, lo que sí tiene libre albedrío soy yo. Lo que genera libertad de elección soy yo. La ausencia, es decir, cuando yo elijo el mal sobre el bien, le doy fuerza a ese ángel. Ese ángel no tiene libertad de elección. Su única función es ponerme el pie. Entonces, cuando yo mido 20 centímetros, él me pone el pie casi rozando el piso. Cuando yo mido ya 1,20 m, ese ángel, como yo ya crecí, él sube el pie un poquito más arriba para que me caiga, porque si lo pone muy bajo, yo lo salto. Entonces no tiene gracia. Entonces el ángel va creciendo proporcionalmente, ¿sí? Según mis fuerzas, según mi kedushá, según mi tamaño espiritual. Él va a crecer conmigo. Entonces cuando yo me hago más grande, él se hace más grande también. Por eso que tú vas a ver que la libertad de elección que yo tenía cuando yo tenía 13 años,
No es comparable a la libertad de elección que tengo hoy con 50, con lo que sea. Y cuando un jajam no era jajam, era estudiante, estaba empezando en Torah y Mitzvot, su libertad de elección era muy chiquita comparada con la que él tiene hoy en día. Cuando una persona hace teshuvá, su libertad de elección es si come cochino o no come cochino. Cuando ya hizo teshuvá y tú lo ves que se pone el tefilim y ya estudia Torah, ya el cochino lo dejó atrás, ya el satán no lo molesta con el cochino, ya el cochino ya no es libertad de elección, ya no es una opción, Ya no es una prueba. no es una alternativa. Ahora el problema que le van a poner en la vida es, ¿hablo lashon hara o no hablo lashon hara? Ya el cochino lo superé. Quiere decir que ese malaj no tiene libertad de elección en absoluto. Él crece en proporción a mi crecimiento espiritual. Si yo me hago fuerte, se hace fuerte. Y entonces ahora sí tengo libertad de elección. Porque si yo crezco y se queda abajo, sería muy fácil. Rabotay, eso es la naturaleza de cómo el Satán se mueve a través de la historia del judío. El judío crece, el Satán crece. ¿Se entendió? Ajá, antes de que llegara estábamos hablando de cuándo sí es permitido hablar mal de una persona. Ok. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, ¿es verdad, o sea, hablando de hombres y mujeres, el hombre tiene más yetzer hara que la mujer? ¿estás preguntando o afirmando? Preguntando y casi afirmando. Ok, se vamos con lo primero. Ajá. Lo primero es así, ¿cuándo se permite hablar bien de una? Entonces, Bien o mal, sí, o sea. hay un libro que se llama, que por cierto teníamos 4 ejemplares que no lo encontramos, lo dije la semana pasada, se llama Un compañero diario, se va a traer de México el que quiera, es un poquito costoso en bolívares porque cuesta $10, pero el que lo quiera vale la pena. O sea, imagínense que ustedes compren ahora algo que vale $1 millón por $10, no es nada. O sea, Pero mientras vamos a fotocopiar. vamos a fotocopiar, lo que quiera, que se ponga en contacto con Karina y se va a repartir. En ese libro me enseña qué puedo hablar y qué no puedo hablar. Porque si el judío tiene que cuidarse la lashon hara, si no sabe Torah, no sabe halajot, no sabe las leyes, entonces tiene que callarse todo el día callado. Pero la persona que quiere hablar tiene que saber cómo hablar y qué hablar. Para eso están las leyes de cómo hablar. ¿Okay? Entonces ahí hay 7 condiciones cuando sí se puede hablar la lashon hara y conviene estudiarlas. Una de las condiciones, es que la persona no debe exagerar lo que va a hablar. O sea, si la persona te estafó, no puedes decir, no, el tipo es tremendo estafador. Un momentico, él te estafó a ti, no te pagó una deuda que tenía, entonces di solamente eso. No digas más que eso. Segunda, una de las otras condiciones, por ejemplo, ¿no? Porque no las voy a dictar todas. Una es, por ejemplo, la persona, cuando revela esa información, las consecuencias que le van a acarrear a la víctima de la lashon hara no pueden ser peor que el castigo que la Torah le hubiese dado. Por ejemplo, si una persona roba, la Torah que dice que pague ¿qué? Que devuelva y pague doble. Pero si yo voy a hablar la lashon hara a esta persona, seguramente que él va a perder su trabajo. Y va a ser mucho peor de lo que le va a costar si él tuviera que hacer teshuvá y devolver y pagar doble. Entonces es una condición que me puede frenar. Entonces ahí no se lo voy a poder decir al jefe. Otra condición es que cuando hablo de lashon hara me tiene que molestar hablar mal de él, me tiene que doler hablar mal de él, no regocijarme, no decir, ay, por fin se me dio la oportunidad de decir algo feo. Yo me cuido tanto de la lashon hara que no aguanto más, te iba a explotar, menos mal que ahora voy a poder hablar mal de fulano. ¿Por qué? Porque aquí están las 7 condiciones. Bueno, una es no regocijarse, sino sentirse mal, apenado. Me duele hablar mal de un yehudí, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa más que decirlo. ¿Sí? Si no te duele, si no te duele, entonces tienes que aguantar, no puedes todavía decir la información. Si no te molesta, por ejemplo, fulano de tal es buen shidduch, es buena, quiero casar a fulana de tal con fulano de tal. ¿Qué te parece? ¿Hacen buena pareja? Tú sabes que el tipo es un estafador. Entonces en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Uy, por fin alguien vino y me preguntó, mira, te voy a explicar. No sabes, el tipo es de lo que empieza prohibido. Hay una de las condiciones que no estoy, pero si tú te duele, te molesta, te cuesta hablar, entonces superaste una de las condiciones. ¿Otra cuál es? Otra es, por ejemplo, que tú no puedes exagerar, ¿sí? Otra es, por ejemplo, ¿cuál era la de? Sí, bueno, por supuesto, la persona que te está preguntando es porque hay un toelet. Toelet significa que hay un beneficio. No cualquiera que te pregunte, oye, fulano es estafador. Entonces tú le preguntas, ¿por qué? ¿Vas a hacer negocio con él? Dice, no, curiosidades mías.
Entonces no le puedes decir. El morbo de saber las cosas. Ahora, fulano es estafador, digo, ¿por qué? No es que voy a hacer un negocio con él. Bueno, mira, yo no sé si es estafador, pero a mí me debe plata y no me pagó. Entonces, hay leyes de cómo hablar la Shonará y cuándo hablar la Shonará. ¿Una pregunta más? Abraham. No. Este no es un shiur de alajá, pero podemos un día, si quieren, reunirnos para estudiar alajot. La Shonará también es válido. De todas formas, en el libro de Karina sale es un compendio de leyes de cuándo hablar, escenario de cómo hablar, de cuándo no hablar y qué es y qué no es la Shonará. Sí. Quería preguntarte a ver si entendí. Está el Satán. Por una parte, hay una porción de él, para decirlo así, dentro de la persona, dentro de todos. Por otra parte, él actúa en un ámbito global. O sea, él actúa individual y luego actúa global, nacional. El judío, obviamente el judío puede frenarse para sí mismo con la Shonará, entrar en juicio y en cuestiones y le corta energía para que no le haga daño a él y también para que... No, para cortar energía tienes que hacer Torah y Mitzvot. Para cortar la energía es Torah y Mitzvot. Torah y Mitzvot. Lo que tú harás para evitar que él te acuse y que te ejecuten la sentencia, entonces la Shonará, ¿sí?, te frena el proceso de juicio. O sea que la Shonará no le quita energía. No, habían dos cosas. Uno, te tiene que hacer tropezar y pecar. Y una vez que él, pero ahora, ¿ya te puede chupar la energía? Todavía no. Ahora tengo que hablar la Shonará y él activar el proceso. Cuando él activa el proceso, ya te puede chupar tu energía. Y esa energía va para revolverte. Ahora esa energía la utiliza él para quitártela a ti y chupar y vivir. De eso se nutre. El Satán se nutre de ti, de cada uno de nosotros. Claro. Se nutre de energía divina. Dijimos cuando empezamos que hay un hilo que Dios tiene que conecta la energía divina para todas las cosas de la creación. Si ese hilo conductor no existe, desaparece. Ahora, entonces a él se lo cortaron porque él fue el que tentó a Adán Arishon. Ahora, ¿qué hizo él? Se pegó de la energía divina que había entre Adán y Dios. Entonces, ahora es ¿quién chupa más? Si él, entonces no podemos los dos vivir, o sea, o él o nosotros. Entonces es una batalla constante entre el Satán y Am Israel. Si uno va a decir algo, sea rabino o no lo sea, creo que debe ser primero basado por una experiencia directa. Porque si no es por una experiencia directa y es porque simplemente vas a repetir lo que otro dijo. No siempre es así. Ahí le voy a poner un ejemplo de un rabino. Un ejemplo de un rabino. Hay unos libros que se llaman, hay todo un tema que se llama Kabbalah Center. ¿Escucharon? Sí. Kabbalah Center, Madonna, etc. Bueno, aquí en Venezuela hay un rabino que se llama Philip Berg, nombre y apellido. Okay. ¿Por qué hablo de él? Porque el tribunal rabínico de Jerusalén, el Bet Din Tzedek de Jerusalén, sacó un jerem, una excomulgación abierta en contra de este señor, previniendo al Cajal y a la gente de que no caigan las trampas de Philip Berg. Y puedes filmarlo, no hay problema. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque va engañando a la gente por el mundo, ¿sí? De cábala y cábala y cábala y cábala, y la gente cree que es el camino correcto. ¿Cómo? No tengo nada en contra del misticismo, siempre y cuando sea con kedushá y sea verdad. Pero esto es desviado. ¿Entiendes? Pero cuando es revuelto como lo que estudiamos hoy, hay que gritarlo y decirlo, con nombre y apellido. Ahora, aquí tenemos el psak de un betín. Entonces, aquí yo no tengo nada directo con él, yo no tengo nada, pero lo puedo decir porque me apoyo en mis rabanim. Ok, perfecto, pero el caso es diferente, porque hay algo que es público y notorio. Claro, es lo que estoy diciendo. O sea, pero en el caso de que no suceda consultar con su rabino. Consultar con su Una rabino. situación de esa ya es... Consultar con el rabino. Nunca hay que hablar mal de los rabinos. Hay que consultar a su jajam el caso particular, porque esos son casos muy particulares. Ahora, lo que yo quiero concluir así es que nosotros tenemos 613 mitzvot, unas de hacer y otras de no hacer. Transgredir esas mitzvot son pecados, se puede decir, ¿no? No, Son pecados, ¿no, verdad? Entonces, yo estoy entendiendo que la Shonará es
es el vehículo para que esos pecados puedan No, ser. sí, pero la Lashon Hara es el pecado por excelencia. Es el pecado por Y, excelencia. y hablar de una Lashon Hara puede tener un pecado, hay veces que puede tener 2 pecados, Exacto. hay veces que puede tener 7 pecados. Dentro del mismo Lashon Hara hay veces que se puede tener hasta 30 y tantos pecados. ¿Cuántos? ¿No te acuerdas cuántos es Hafetz Haim? Un solo Lashon Hara puede contener multitudes de pecados a la vez. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ejemplos en el libro que hablando una sola frase cometiste ahí varias transgresiones juntas. Entonces, si pudiésemos decir cuál es la mitzvah por excelencia, Ok. no, la mitzvah por excelencia, estudio de Torah. Ok. Ya va. ¿Y cuál es el pecado por excelencia? La Lashon Hara. Preguntó otra cosa, no le contesté. Si el hombre y la mujer tienen el tema de la Yetzer Hara. O sea, Sí, ya pero entendí no- la pregunta. Si el hombre tiene más Yetzer Hara que la mujer. La respuesta es que el hombre tiene un Yetzer Hara muy fuerte y la mujer tiene un Yetzer Hara muy fuerte. Entonces, el hombre tiene el Yetzer Hara fuertísimo. Bueno, hay varios Yetzer Hara que puede tener el hombre. Uno puede ser el dinero, uno puede ser el orgullo, etcétera. Hay mucho Yetzer Hara. El Yetzer Hara O sea, se ¿quién disfraza cae de más mucho. rápido? Pues, o sea, Puede caer el hombre y la mujer. Y te voy a explicar. El hombre tiene un Yetzer Hara muy fuerte de ver mujeres, por ejemplo. Las mujeres tienen un Yetzer Hara muy fuerte de vestirse para que el hombre las vea. O se mate, o se muera por ella. Entonces, se visten para matar muchas veces. Y la mujer no lo ve así, la mujer cree que lo hace por ella. No, es para mí, para verme bien yo, para mi amor propio, ¿no? No es para el amor propio, eso es Yetzer Hara. Una mujer que se viste para matar. Entonces, tiene el Yetzer Hara adentro. Es tentación. Es tentación. Sí, te voy a decir más todavía. Si ella viviera en una isla sola, no se vestiría así. bueno, o sea, no entiendo. No hay quien Entonces, me ¿qué vea. tiene que salir qué? O sea, No hay que me vea. No saldría. La mujer se puede vestir bien. Sí, es mitzvah vestirse bien. Claro. ¿Se puede vestir elegante? No que se Con puede. ¿sabes? Es Se ve con mitzvah vestirse elegante. Porque es una princesa de Boreolam. Una mitzvah muy buena. Mira, uno de mis hijos, que es un jajam grande, lo considero jajam grande, me dijo: papá, es mucho más tentativo una mujer vestida con tzniut bien, pero con una tzniut relativa, que una mujer mal vestida. Quiere decir que la tzniut es muy relativa. La tzniut tú puedes vestirte para atraer o para cubrir. Ahora, cuando tú te vistes para cubrir, no te dice la halajá que seas una cortina y te pongas un mantel. No, puedes ponerte elegante, simplemente elegante. Y créeme, vas a levantar más admiración por el hombre adecuado que si uno se viste para matar. Porque la atracción que va a recibir la mujer de cuando no se viste bien es justamente de los hombres que ella no quiere tener, de aquellos que solamente quieren utilizarla. Entonces, ¿qué hago yo? Me visto como una princesa y aquellos que me admiren como princesa son aquellos que yo voy a desear como maridos. es que no solamente al hombre, sino hasta entre las mismas mujeres, entre las mismas Sí, gente. esa parte es vanidad también, un poquito No, la vanidad. no es eso, sino que cuando, como dices tú te vistes con respeto, es algo que la gente te ve, o sea, Claro también, que sí. pero no es por, de repente Seguro. estás casada y no te interesa el sexo opuesto, sino por ti, por estar bien, por Seguro estar que sí. de una manera respetuosa. El tema de la tzniut es el Claro. Yetzer Hara más grande que tienen las mujeres. Más La grande. vanidad. Más grande, más grande. El rey Salomón dijo: vanidad es vanidad, vanidad, eso es vanidad. Es vanidad, seguro que es vanidad, pero aparte de vanidad, ahí hay un Yetzer Hara especial adentro que es tentar al hombre. Tentar al hombre. Y eso yo voy a explicar algo. Si me permiten un minuto, ¿sí? En paréntesis, no tiene que ver con el shiur. Cuando una mujer se viste para matar, ¿sí? es lo que se llama Mejatet Rabim. Cuando uno hace un pecado, es entre yo y Hashem. Yo hago teshuvah y Hashem me perdona. Pero cuando yo hago un pecado como la Lashon Hara, por ejemplo, ¿sí? el problema de la Lashon Hara es que lo solté y el daño que hice, cómo recoges las plumas de una almohada cuando las sacudes a los vientos, es muy difícil. Cuando una mujer se viste sin recato y hace pecar a muchos, ¿cómo recoge esas plumas? Si tú pecas, tú te arreglas con Hashem, pero cuando tú haces pecar a otros, es mucho más grave. Entonces, por eso que el Yetzer Hara es mucho más fuerte en la mujer, porque él sabe dónde atacar. Y pues, si tú no sabes esta estrategia, no lo combates nunca. Al saberlo, lo puedo combatir mucho mejor. Y así viene la Kedushá, las familias del pueblo de Israel. Es sencillo. Esta perashá que dijimos,
Bil'am, ¿qué dijo? Alabó, dice, estas son las Mishkenoteja, estas son las carpas del pueblo de Israel. Cuando Bil'am fue a maldecir al pueblo de Israel y vio el campamento del pueblo de Israel, vio que las carpas estaban una así y otra así, una así y otra así. Las ventanas no se veían una a la otra. Y dijo, yo no puedo maldecir a este pueblo. Un pueblo que se cuide de la tzniut no puede recibir una maldición. Esa es la verajá más grande de la mujer y la de hombre. Baruch Adonai Leolam, amén.